El día que Amelia fue adoptada, no hubo lágrimas, ni abrazos cálidos, ni palabras de bienvenida. Solo un par de ojos cansados, un apretón de labios forzado y un comentario que ella no entendió en ese momento. Tiene el mismo color de cabello que nuestra hija. Tenía solo 8 años cuando llegó a la mansión de la Riva, una familia acomodada que parecía tenerlo todo, menos a su hija desaparecida, Elena, quien se había perdido en un accidente años atrás, dejando un hueco en la casa y, más aún, en el corazón de sus padres. O eso decían. Amelia era delgada, de piel clara y cabello lacio color miel. Demasiado parecida a Elena, según todos. Esa semejanza fue su pasaporte a una nueva vida, pero no la que había imaginado. Desde el primer día, los hermanos de Elena la miraron con rechazo. Nicolás, el mayor, fingía que Amelia no existía. Mateo, el segundo, se burlaba cruelmente de ella cada vez que podía. Y sus padres no la miraban a ella. Miraban a través de ella. Como si esperaran que, de un momento a otro, se transformara en Elena. Como si Amelia fuera solo un molde temporal. Un reemplazo imperfecto. Durante años, Amelia intentó encajar. Se esforzó en sus estudios, ayudó en casa, nunca levantó la voz. Pero cada logro suyo era recibido con un «Elena lo habría hecho mejor». Cada error, con un castigo desproporcionado. Nunca fue Amelia. Siempre fue la sustituta. A los 17 años, el mundo de Amelia se vino abajo del todo. Una tarde, los de la Riva recibieron una llamada. Una joven había sido hallada en una institución del sur del país. Sin documentos, sin recuerdos claros. Pero con un rostro idéntico al de las fotos antiguas que adornaban la casa. Elena había regresado. Y Amelia dejó de tener un propósito. De un día para otro, fue relegada a la sombra. La habitación que ocupaba desde niña, entregada a Elena. Los padres que nunca la abrazaron, ahora derretidos en llanto por su verdadera hija. Los hermanos, antes hostiles, ahora completamente indiferentes, como si Amelia jamás hubiera estado allí. No podemos seguir teniéndote aquí, dijo su madre adoptiva, sin mirarla directamente. Elena necesita su espacio, su familia. Y así, con 17 años, Amelia fue expulsada de la única casa que había conocido, con una maleta rota y 100 billetes arrugados en el bolsillo. Caminó bajo la lluvia durante horas, sin saber a dónde ir. Pasó frente a hoteles en los que no podía pagar una habitación, bancos fríos que no ofrecían descanso, y miradas que evitaban cruzarse con la suya. El mundo era enorme. Y ella, invisible. Hasta que, con los pies empapados y la garganta cerrada por el hambre, entró a una pequeña cafetería iluminada tenuemente por faroles cálidos. No sabía que estaba a punto de comenzar una nueva vida. Pero la mirada amable del chico tras el mostrador, y la sonrisa sincera de la joven que limpiaba las mesas, fueron lo primero que la hizo sentir humana en mucho, mucho tiempo. ¿Estás bien?, le preguntaron. Y por primera vez, Amelia quiso responder que no. La lluvia seguía cayendo cuando Amelia se sentó en la esquina menos visible de la cafetería. Su abrigo estaba empapado, y sus zapatos, demasiado pequeños desde hacía meses, le habían rozado los talones hasta sangrar. Pero no sentía frío. No sentía dolor físico. Sentía vacío. Y ese era mucho peor. La cafetería olía a café recién molido, pan tostado y música suave. La gente charlaba en voz baja, refugiada del mundo exterior, ignorante del universo que acababa de derrumbarse sobre los hombros de una chica de 17 años que, para todos los efectos, ya no existía para nadie. Los ventanales empañados distorsionaban las luces de la calle, y entre cada sorbo de aire denso, Amelia se repetía una y otra vez. No llores aquí. No les des ese espectáculo. Si no lloraste cuando te echaron, no lo hagas ahora. Pero sus manos temblaban. Y su garganta se cerraba cada vez más. Fue entonces cuando una voz suave la trajo de regreso. Perdona, ¿estás esperando a alguien? Ella alzó la vista. Una joven, de cabello corto y piel canela, la miraba con una sonrisa amable pero curiosa. Llevaba un delantal bordado con el nombre del local, Café Nube Baja. Amelia intentó responder,
pero su voz no quiso salir. ¿Te gustaría tomar algo caliente? Insistió la chica, bajando un poco la voz. Está por cerrar, pero si necesitas quedarte un rato. Ella solo asintió. Minutos después, tenía frente a sí una taza de chocolate espeso. No preguntó cómo lo sabía. No dijo nada. Solo abrazó la taza caliente como si fuera la única cosa que aún la mantenía en este mundo. Y entonces, se rompió. Sin lágrimas ruidosas. Sin gritos. Solo un sollozo contenido que se le escapó por la nariz, como un susurro desesperado. Un pequeño lamento que solo los que han sufrido en silencio pueden reconocer. La joven no dijo nada más. Solo dejó la cuenta sin cobrar, junto a una servilleta doblada con letras manuscritas. Si necesitas un lugar donde nadie te juzgue, vuelve mañana. Pregunta por Olivia. Amelia durmió esa noche en una estación de tren, encogida entre una máquina expendedora y un banco de metal helado. Pensó en los cumpleaños en los que fingía estar feliz. En los abrazos que nunca llegaron. En el piano que aprendió sola, porque a nadie le importaba enseñarle nada. Pensó en Elena. La verdadera hija. La que volvió. La que lo destruyó todo, sin siquiera saberlo. Y por primera vez, no sintió celos. Sintió rabia. Una ira apagada, silenciosa, que ardía en su pecho desde hacía años sin que pudiera nombrarla. Una rabia por haber nacido en el lugar equivocado. Por no haber tenido siquiera la oportunidad de ser elegida. Solo fue útil porque se parecía a alguien más. Esa noche, Amelia se prometió no volver. No a la casa de la Riva. No a los insultos disimulados. No a los «no eres suficiente» disfrazados de indiferencia. Y sobre todo, nunca más iba a rogar por amor. Volvió al café Nube Baja al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Olivia, la chica del primer día, la presentó al dueño, un joven de rostro sereno y mirada reflexiva llamado Elías. No preguntó mucho. Solo le dijo: «Tenemos una habitación arriba. Es pequeña, pero caliente. Puedes ayudar aquí unas horas a cambio». Amelia no entendía por qué hacían eso por ella. Pero por primera vez en su vida, alguien le ofrecía algo sin pedirle ser otra persona. Con el tiempo, aprendió a usar la máquina de café, a identificar las hierbas para los tés artesanales, a tomar pedidos con una sonrisa que, poco a poco, ya no era fingida. Los clientes la reconocían. La saludaban. Le preguntaban su nombre. ¿Y ella? Ella se sentía alguien. No la sombra de Elena. No la decepción de los de la Riva. No la molestia de sus hermanos. Solo Amelia. Las semanas pasaron. El café se volvió un refugio. Olivia, una amiga. Elías, bueno, Elías era un misterio. Y eso le gustaba. Pero justo cuando su vida comenzaba a tener forma. Una voz familiar la llamó por su nombre desde la puerta del café. Una voz que la congeló por completo. Una voz que ella creía haber dejado atrás. ¿Amelia? Era Mateo. El segundo hermano. El que siempre se burlaba de ella. El que la odiaba por ocupar un lugar que no le pertenecía. Su rostro estaba diferente. Más delgado, más ojeroso, pero su tono de voz seguía igual de arrogante. Tenemos que hablar. Es importante. Y sin siquiera haberlo planeado, Amelia sintió que todo lo que había construido comenzaba a temblar. Amelia lo miró sin decir palabra. Su corazón palpitaba con fuerza, no de emoción ni sorpresa, sino de un miedo viejo, conocido. Ese que te nace en el pecho cuando estás frente a alguien que, por años, te hizo sentir insignificante. Mateo de la Riva. Mismo andar arrogante. Mismo gesto frío. Pero algo en sus ojos había cambiado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Amelia, con una voz más firme de lo que esperaba. No lo invitó a sentarse. Mateo se acercó un paso,
pero al notar que ella no se movía, detuvo su impulso. No vine a pelear, dijo. Sus palabras salían tensas, como si le costaran. Solo, necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que decirte. Amelia sostuvo su mirada, decidida a no retroceder. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Las tazas de café sonaban al fondo, las cucharas revolvían líquidos dulces, y sin embargo, el ruido de afuera parecía lejano, como si el mundo entero se hubiera apagado para ese encuentro. Mateo desvió la vista por un momento y suspiró. No sabes lo que pasó cuando te fuiste. Elena, no es lo que todos creíamos. Amelia frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Después de que volviste, corrigió de inmediato. Después de que ella regresó, las cosas cambiaron. No era como la recordábamos. Se volvió, impredecible. Fría. Manipuladora. Amelia lo escuchaba, pero algo dentro de ella se negaba a sentir compasión. ¿Y ahora quieres que me importe? Mateo la miró, dolido por la dureza en su voz. No. Solo, quería pedirte perdón. Esas palabras la tomaron por sorpresa. Mateo de la Riva, el que se burlaba de ella frente a sus amigos, el que escondía sus cosas, el que decía, ella no es nuestra hermana, cada vez que podía, pidiendo perdón. Amelia lo miró, con las emociones agitadas como un océano en tormenta. Tú no sabes lo que hiciste conmigo, Mateo. Ustedes me trataron como si fuera un mueble viejo. Como si solo valiera por parecerme a alguien más. Me usaron. Me echaron. ¿Y ahora vienes con un «lo siento»? Mateo bajó la mirada. Tienes razón. Y ese simple reconocimiento fue más desconcertante que cualquier excusa. Amelia tragó saliva. Su garganta se sentía áspera, como si tuviera años sin usarla para hablar con el corazón. ¿Qué quieres de mí? Elena se fue otra vez. Esta vez, voluntariamente. Se llevó dinero, documentos, incluso ha dicho que tú eras cómplice, que te mandamos tras ella cuando eras niña. Mamá y papá están destrozados. No sabemos qué es real y qué fue una mentira suya. ¿Y viniste a buscarme porque, de pronto soy útil otra vez? Mateo alzó la vista con rapidez. No. Vine porque quería decirte que fui un imbécil. Que si te vas a quedar en esta ciudad, quiero que al menos sepas que no todos seguimos siendo los mismos. Y también vine a darte esto. Sacó de su abrigo un sobre desgastado. Es una carta de papá. La escribió antes de que lo hospitalizaran. Te buscó, ¿sabes? Después de que Elena se fue, dijo que tenía que hablar contigo, que quizás se había equivocado toda su vida. Amelia sintió que algo se rompía dentro de ella. Una pared. Una defensa. Un escudo que llevaba años alzando. No tomó la carta. No, aún. No sé si estoy lista para leerla. Mateo asintió. La dejaré aquí. Y no te molestaré más. Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta, Amelia lo llamó. Mateo. Él se volteó, con la sombra de un arrepentimiento muy real en la cara. Gracias por venir tú, y no ellos. Si hubiera sido mamá o papá, no les habría abierto la puerta. Lo sé, respondió él, antes de desaparecer entre la multitud. Esa noche, Amelia no pudo dormir. La carta estuvo sobre su mesita toda la madrugada, como una presencia latente que pesaba más que cualquier sombra. Elías, desde la cocina del segundo piso, percibió su agitación. No preguntó. No exigió respuestas. Solo dejó frente a su puerta una taza de té de lavanda y una pequeña nota escrita a mano. Algunas personas no merecen tu perdón. Pero tú sí mereces paz. Amelia sonrió por primera vez en días. Y aunque aún no sabía si quería leer aquella carta, por primera vez sintió que tenía el derecho de elegir. No más imposiciones. No más deber ser. No más vivir para satisfacer a otros. Amelia comenzaba a recuperar lo que nadie le había dado, su propia voz.
La carta seguía sobre la mesita de noche, intacta, sellada, con el nombre de Amelia escrito con una caligrafía firme, reconocible, dolorosa. Por horas, ella la observó como si fuera un animal dormido que podía despertar de pronto y morderla. A veces, acercaba la mano. La retiraba. Se preguntaba si al leerla, algo en ella se rompería para siempre. Porque aunque dijera que ya no necesitaba saber, aunque se repitiera que esa familia no la definía más, una parte de su corazón seguía siendo la niña que soñaba con escuchar «te amo» sin condiciones. Elías no dijo nada esa mañana, pero cuando Amelia bajó a la cafetería, él ya tenía su taza de café servida, el diario doblado, y una silla vacía frente a él. ¿Dormiste algo?, preguntó sin mirarla directamente, revolviendo el azúcar con calma. Un poco. Mientes mal. Amelia sonrió con una mueca amarga. ¿Tú leerías una carta escrita por alguien que te rompió el alma? Elías dejó la cuchara en el plato, la miró con esa forma tan suya de clavar los ojos como si atravesara las palabras no dichas. Solo si sé que al hacerlo voy a cerrar un ciclo. O si temo que, si no la leo, lo arrastraré toda la vida. Amelia tragó saliva. ¿Y si duele más leerla? Duele más vivir con la duda. No necesitó decir más. Aquella noche, después de cerrar el local y subir a su pequeño cuarto, Amelia se sentó en la cama con la carta entre las manos. El sobre crujía suavemente cuando lo giraba entre sus dedos. Finalmente, lo rompió. Y leyó. Amelia. Sé que esta carta no compensa nada. Ni el tiempo que perdiste, ni las lágrimas que no te vi llorar, ni los silencios que dejé cuando debí hablar. Nunca te pedí perdón. Y tal vez ya no haya tiempo para hacerlo cara a cara. Te fallé. Te fallamos. A veces me pregunto cuándo dejamos de verte como una persona y empezamos a verte como un reemplazo. La verdad es que, desde el primer día, fuiste más que eso. Fuiste amable, leal, callada. Nunca reclamaste nada. Nunca nos exigiste amor. Solo lo diste. Y yo, en mi cobardía, lo ignoré. Después de que Elena volvió, creí que por fin todo tendría sentido. Que las cosas regresarían a su lugar. Pero no fue así. No supe quién era ella. No reconocí a mi hija. Y entonces me di cuenta, de que la única que siempre había estado, sin pedir nada, eras tú. Me pesa haberlo entendido demasiado tarde. Si alguna vez decides perdonarme, estaré agradecido. Pero si no, te comprenderé. Solo quería que supieras, aunque sea en papel, que lo sé. Que nunca debí permitir que te hicieran sentir como menos. Y que, aunque ya no lo digas, aunque lo hayas enterrado en lo profundo, sé que fuiste mi hija. Con amor. Gabriel de la Riva. Amelia no lloró. No como una niña. No como quien ruega por algo que no puede tener. Lloró como una mujer que por fin entendía su dolor. Y no lo negaba. Lo aceptaba. Lo abrazaba. Sus lágrimas eran silenciosas, pero caían con la fuerza de años de injusticia contenida. No por él. No por Elena. No por Mateo ni por los otros. Por ella. Por todo lo que había aguantado. Por lo que no debió haber permitido. Por lo que estaba decidida a no permitir nunca más. Días después, Amelia aún pensaba en la carta. La guardó, no por apego, sino como testigo de su evolución. Como prueba de que su dolor no fue imaginado. Elías la observaba en silencio mientras trabajaban. Era un hombre que no hacía preguntas innecesarias, pero sabía leer gestos, pausas y miradas. Una tarde, mientras barría el pasillo entre las mesas, él se acercó con una sonrisa tímida. ¿Qué te parecería acompañarme mañana al mercado de libros? Busco uno antiguo para la biblioteca del café, pero no me fío de mi gusto. Amelia arqueó una ceja, medio divertida. ¿Eso es una forma sutil de invitarme a salir? Elías fingió pensarlo un segundo. No. Es una forma descarada. Ella soltó una risa breve, verdadera. Está bien, dijo.
Pero si terminamos comprando poesía cursi, te haré responsable. Acepto las consecuencias. Y entonces, sin darse cuenta, Amelia sintió algo que creía imposible. Una chispa. Pequeña. Tibia. Delicada. Pero real. No era amor. Aún no. Pero era esperanza. Y para alguien que vivió mucho tiempo en la oscuridad, esperar algo bueno ya es un acto de valentía. El cielo estaba cubierto por un gris suave que no amenazaba con tormenta, pero tampoco prometía sol. A Amelia no le molestaba. Era el tipo de clima que permitía perderse en los detalles, caminar sin prisa y pensar sin interrupciones. El mercado de libros estaba a unos 20 minutos en tranvía. Elías la esperó en la parada con una bufanda roja enrollada descuidadamente al cuello y una bolsa de tela colgando del hombro, como si siempre estuviera listo para cargar historias. ¿Lista?, preguntó con una media sonrisa. Lista. El trayecto fue silencioso al principio, pero no incómodo. Elías tenía esa rara habilidad de no llenar el aire con palabras innecesarias. Solo hablaba cuando algo realmente quería decirse, y eso, para Amelia, era nuevo y reconfortante. Cuando llegaron, el mercado era un paraíso de mesas desordenadas, estantes viejos, y personas que caminaban con el mismo cuidado con que se acaricia una reliquia. El olor a papel envejecido, tinta y madera húmeda lo envolvía todo. Ven, dijo él, tomando su mano brevemente para guiarla entre dos mesas abarrotadas. Hay un puesto al fondo que guarda primeras ediciones. El dueño es medio brujo para encontrar lo que uno no sabía que estaba buscando. Amelia se dejó llevar, sin resistencias. La mano de Elías era tibia, firme, segura. Cuando la soltó, no pudo evitar notar la ausencia. Mientras Elías conversaba con el vendedor, Amelia se quedó explorando un pequeño estante lateral. Entre novelas románticas olvidadas y biografías políticas, encontró un cuaderno antiguo con tapa de cuero agrietado. No tenía título. Solo una flor grabada en bajo relieve. Lo abrió por curiosidad, y algo cayó desde su interior. Una fotografía. Era borrosa, tomada con algún celular viejo. Pero no le costó reconocer las siluetas. Una niña de cabello castaño, abrazada a un hombre mayor. Detrás de ellos, una verja de hierro forjado. La verja del jardín trasero de la casa de la Riva. Sus dedos temblaron. Había arrancado ese recuerdo de su mente hace años. La única vez que el padre adoptivo la llevó a comprar helado sin compañía. Una tarde normal. Pero para ella fue casi mágica. ¿Estás bien?, preguntó Elías, apareciendo junto a ella, notando el cambio en su rostro. Amelia asintió con lentitud, guardando la foto entre las páginas del cuaderno como si cerrara una herida aún abierta. Solo fue un recuerdo inesperado. Él no preguntó más. Solo compró el cuaderno sin decir nada y se lo entregó cuando salieron del mercado. Para cuando quieras escribir lo que no puedas decir en voz alta. Amelia lo tomó con ambas manos, mordiéndose el labio para evitar que la emoción la traicionara. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dio algo sin esperar nada a cambio? Gracias, Elías. No tienes que agradecerme por ver que mereces más. Aquella noche, mientras pasaba las páginas en blanco del cuaderno, notó algo en la última hoja. Una frase escrita con letra nerviosa, como si alguien hubiera querido borrarla. A veces, los fantasmas no quieren asustarte. Solo quieren que los recuerdes. Amelia sintió un escalofrío en la espalda. Porque justo esa tarde, entre los clientes de la cafetería, había creído ver una cara familiar. Un perfil. Una sombra. Pero lo había descartado. Quizás era su imaginación. Quizás era el pasado tratando de colarse en la nueva vida que construía con tanto esfuerzo. Sin embargo, al día siguiente, cuando bajó temprano a abrir con Elías, encontró en la puerta del local una nota escrita a mano. Las cosas no terminan solo porque tú decidas irte. Algunos lazos no se cortan. Se atan más fuerte en la oscuridad. No había firma. Solo un lazo rojo, atado al papel.
El mismo tipo de lazo con el que Elena solía decorar sus muñecas cuando era niña. El pasado había empezado a tocar la puerta. Y Amelia, aunque más fuerte que antes, aún no sabía si estaba lista para abrir. El lazo rojo seguía sobre la mesa del comedor como una amenaza silente. Amelia no había dormido bien. Durante la noche, sus pensamientos eran un torbellino de preguntas sin respuestas, rostros distorsionados por la memoria, y la sensación de que la paz que había conseguido era apenas una ilusión frágil. Y ahora, una mano invisible quería romperla. ¿Reconociste la letra?, preguntó Elías, de pie frente a ella con la taza de café aún humeante en la mano. No, pero el lazo. Es algo que solo Elena usaba. O al menos, que yo solo vi en ella. Elías frunció el ceño. ¿Podría ser una coincidencia? Amelia lo miró con una mezcla de resignación y dolor. En mi vida, las coincidencias casi siempre vienen envueltas en advertencias. Él no insistió. Pero desde ese momento, algo cambió en su actitud. Estaba más pendiente de ella. Más protector. Y aunque Amelia intentaba no depender de nadie, no podía negar que esa atención la hacía sentir segura, en un modo que jamás había conocido. Esa tarde, en plena hora baja en la cafetería, Amelia fue al almacén a buscar una caja de tazas nuevas. Mientras revisaba las estanterías, escuchó un susurro cerca de la puerta entreabierta. Dice que está bien, pero está asustada. Lo noto. Desde esa nota, no es la misma. Era la voz de uno de los compañeros del local. Luego la de Elías. Claro que está asustada. Imagínate que toda tu infancia vuelve en un pedazo de papel. Pero va a estar bien. Yo me encargaré de que esté bien. El corazón de Amelia latió con fuerza. No sabía si era alivio, o miedo de depender emocionalmente otra vez. Porque así empezó con los de la Riva. Con sonrisas, con promesas de que sería parte de la familia. Y cuando regresó Elena, se convirtió en un fantasma incómodo del que querían deshacerse. Al salir de la cafetería al atardecer, decidió caminar un poco sola. Elías le ofreció acompañarla, pero ella negó con una sonrisa suave. Necesito sentir que aún puedo estar conmigo misma sin miedo. Él no insistió. Solo le dio un cuaderno nuevo, de tapas azul oscuro. Por si el otro se empieza a llenar muy rápido, dijo con una leve sonrisa. Amelia caminó por el parque que quedaba a 4 cuadras del café. Era un espacio sencillo, con bancos de madera, árboles altos, y una fuente central cuyas luces se encendían al anochecer. Se sentó a escribir. Al principio, garabateó frases sin sentido. Luego, empezó una carta, para sí misma. No eres desechable. No eres invisible. No mereces que te midan con el molde de otra. No eres Elena. Y eso está bien. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no lloró. Lo que sentía no era tristeza. Era una determinación suave, firme, que se iba sembrando en su pecho. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos. Una silueta masculina, junto a una figura femenina. No los habría reconocido si no fuera por la manera en que él caminaba. Mateo. Su hermano adoptivo. Y junto a él. Elena. Amelia se congeló en el banco. Ambos pasaron frente a la fuente, riendo por algo que ella no podía oír. Y aunque no la vieron, algo en su postura le dejó claro que no estaban allí por casualidad. No puede ser, susurró para sí. La estaban buscando. El lazo rojo no había sido una advertencia. Era un rastro. Una marca. Una señal para hacerle saber que la habían encontrado. Amelia apretó el cuaderno contra el pecho y se levantó lentamente, alejándose en dirección opuesta, cuidando de no ser vista. El corazón le martillaba el pecho. No podía regresar a su vida anterior. No iba a permitirlo. Tenía que proteger lo que había comenzado a construir. Cuando volvió al café, la lluvia comenzaba a caer en gotas finas y constantes.
Elías estaba cerrando la reja cuando la vio llegar empapada, los ojos brillando con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué pasó?, preguntó, corriendo hacia ella. Los vi. Mateo y Elena. Estaban en el parque. Me están buscando. No sé por qué. No sé qué quieren de mí ahora. Pero no voy a dejar que me lo quiten todo de nuevo, Elías. No, otra vez. Él la abrazó, fuerte, como si pudiera retenerla con los brazos. Y Amelia, no se apartó. Por primera vez, dejó que alguien la sostuviera cuando su mundo temblaba. No estás sola, susurró él. No esta vez. Y bajo esa lluvia fría, entre el olor a tierra mojada y café cerrado, Amelia supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era una sombra de nadie. Era alguien que valía por sí misma. El sonido de la lluvia sobre los cristales del altillo donde vivía Amelia fue su única compañía durante la noche. Aún vestía la ropa mojada del encuentro en el parque, aunque Elías le había insistido en que se cambiara, en que comiera algo, en que descansara. Ella solo había sentido, sin fuerzas para responder. No quería cerrar los ojos. Temía que, al despertar, todo lo que había construido volviera a desaparecer. Como tantas veces antes. Por la mañana, Elías subió con una bandeja de desayuno, un cuaderno nuevo y una flor silvestre que encontró en la entrada del café. Por si hoy necesitas un recordatorio de que todavía existen cosas hermosas, aunque vengan en envoltorios simples, dijo, dejando la bandeja sobre la mesita. Amelia lo miró, cansada, pero con una calidez escondida detrás de los ojos oscuros. Elías no preguntó nada más. No le pedía explicaciones. Solo estaba allí. Y eso era más de lo que nadie le había dado antes. Más tarde, cuando bajó a trabajar, le pidió a uno de los chicos que le mostrara la libreta de reservas del local. Aunque no solían usarla demasiado, de vez en cuando algún cliente nuevo dejaba su nombre por adelantado. Y ahí estaba. Elena de la Riva. Anotada para un café con 2 personas, esa misma tarde. El alma se le comprimió como una hoja arrugada. ¿Quién tomó esta reserva?, preguntó con la voz tensa. Yo, respondió Olivia, una de las veristes. Una chica muy arreglada, cabello castaño claro, ojos verdes. Parecía conocer bien el lugar, preguntó si tú trabajabas aquí. Amelia cerró los ojos. La estaban acorralando. No sabía si era venganza, manipulación emocional o simplemente curiosidad retorcida. Pero una cosa tenía clara, no iba a quedarse esperando a que Elena entrara por la puerta como si todo el pasado fuera un mal sueño. Amelia fue a hablar con Elías. Le explicó todo, sin adornos, sin reservas. Y él la escuchó con atención, sin interrumpirla una sola vez. Cuando terminó, solo dijo: «Voy a estar contigo cuando vengan». «¿No me vas a decir que escape? ¿Que me esconda?» «No. Porque tú ya no eres esa niña a la que podían hacer desaparecer cuando se les antojaba. Y si ellos vienen, van a conocer a la mujer que aprendió a levantarse sola». Amelia sintió como le ardían los ojos, pero no lloró. No más. Solo asintió. La campanilla de la entrada sonó exactamente a las 5. Elena entró primera, elegante como siempre, con ese aire de superioridad natural que parecía no haber perdido con los años. Llevaba gafas de sol a pesar de que el cielo estaba cubierto. Detrás de ella, Mateo. Amelia estaba en la barra. No se movió. No los saludó. Solo los miró. Elena fue la primera en hablar, con una sonrisa que buscaba disfrazar cualquier hostilidad. «Vaya, no creí que de verdad estuvieras aquí. Qué pintoresco lugar. Muy tú. ¿Qué quieres?», preguntó Amelia, sin rodeos. Mateo se acercó un paso, incómodo. No tenía la mirada dura de Elena, pero tampoco parecía arrepentido. «Solo queríamos verte», dijo él. «Saber cómo estabas». Amelia dejó la taza que estaba secando y cruzó los brazos. «Estaba bien. Hasta que ustedes aparecieron».
Elena suspiró con falsa compasión. Amelia, no vinimos a pelear. Lo del pasado fue un malentendido. Todos estábamos confundidos. Las emociones, la situación con mi regreso, los padres. No. No uses esa palabra, la interrumpió Amelia. Confundidos, es cuando no sabes si elegir té o café. Lo que hicieron fue cruel. Calculado. Me adoptaron porque me parecía a ti. Me desecharon como si nunca hubiera sido nada. Elena bajó los lentes oscuros, dejando ver sus ojos fríos. Y sin embargo, aquí estás. Trabajando. Sonriendo. Sobreviviste. No te fue tan mal, ¿no? Elías apareció entonces desde la cocina, cruzó la barra y se situó junto a Amelia. No dijo nada. Pero su presencia era clara. Firme. Amelia respiró hondo. No quiero saber qué quieren de mí. No me interesa. Si están aquí para redimirse, vayan a buscar el perdón donde lo dejaron. Porque aquí no hay nada para ustedes. Mateo abrió la boca, pero Elena le hizo un gesto y se dio la vuelta. Te estás poniendo melodramática. Igual que antes. Cuando creas que necesitas algo, ya sabes dónde estamos. Y se marcharon. Sin una disculpa. Sin una sola grieta en su fachada. Elías la llevó a la trastienda. Amelia se dejó guiar, en silencio. Una vez allí, él le acercó una taza de té con miel. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ella lo miró. La ira se había ido. Pero en su lugar no quedaba vacío. Había algo más, una sensación tibia, una semilla creciendo en su pecho. No soy fuerte todo el tiempo. Solo cuando ellos creen que soy débil. Elías sonrió. Eso me gusta. Hubo un silencio breve. Cargado. Y entonces, sin pensarlo, sin permiso de la razón, Amelia se inclinó hacia él y lo besó. No fue un beso fugaz. Fue suave, lleno de todo lo que había callado. De todo lo que había creído que no merecía sentir. Cuando se separaron, Elías le acarició la mejilla, apenas un roce. Por si lo dudabas, tú mereces todo lo que te negaron. Y Amelia, por primera vez desde que escapó de los de la Riva, se permitió creerlo. La ciudad había despertado a una mañana gris. El cielo, cubierto de nubes espesas, parecía presagiar lo inevitable, el pasado aún no había terminado con Amelia. Esa misma noche después del encuentro con Elena y Mateo, Amelia no durmió. En lugar de eso, volvió al cuaderno donde había comenzado a escribir fragmentos de sus pensamientos desde que se había ido de casa. Frases inconclusas, fechas sin contexto, sentimientos que en su momento no supo poner en palabras. Ahora, todos esos pedazos empezaban a tener sentido. Ya no era solo el dolor lo que escribía. Era su historia. Por la mañana, cuando bajó al café, Elías la esperaba con el ceño ligeramente fruncido. Llevaba el teléfono en la mano, y su expresión le bastó a Amelia para saber que algo no andaba bien. ¿Qué pasa? Él se acercó y le mostró la pantalla. Era una noticia en una página de farándula local. La familia de la Riva emite comunicados sobre su hija adoptiva desaparecida. Amelia sintió como le faltaba el aire por un momento. Lo leyó completo. Palabras cuidadosamente elegidas. Declaraciones falsas. Lamentamos profundamente la desaparición voluntaria de Amelia, quien fue parte de nuestra familia durante años. Siempre la tratamos como una hija, pero su decisión de alejarse fue repentina y sin razón aparente. Le deseamos lo mejor. Sin razón aparente. Están lavándose las manos. Haciendo que parezca que fuiste tú quien los abandonó, murmuró Elías, con rabia contenida. Quieren controlar el relato. Y lo están logrando, respondió Amelia, sintiendo la rabia subir por su garganta. Están usando el poder que siempre tuvieron. La imagen, el dinero, las conexiones. Saben que yo no tengo cómo defenderme. Si tienes. Me tienes a mí. Y este lugar. Y lo más importante,
tienes tu voz. Amelia lo miró, sin hablar. Porque algo dentro de ella empezaba a moverse. Una mezcla de rabia y claridad. De miedo y coraje. Tal vez ya era hora de contar la verdad. Toda la verdad. El golpe final llegó por la tarde, cuando Olivia le dijo que 2 hombres la estaban esperando fuera. Amelia bajó lentamente la vista por la ventana. Allí estaban, Marco y Esteban de la Riva. Los otros 2 hermanos. Los que desde el primer día la hicieron sentir una intrusa. Recordaba perfectamente las palabras de Marco cuando Elena regresó. ¿Ahora qué vamos a hacer con esta copia barata? Y las risas de Esteban cuando tiraban a propósito sus libros o manchaban su ropa para hacerla llorar. Nunca la habían querido allí. Y ahora tampoco. ¿Quieres que les diga que te fuiste?, ofreció Elías. Amelia dudó. Pero algo en ella le dijo que huir ya no era la respuesta. No esta vez. No. Voy a hablar con ellos. Pero no aquí. Elías asintió. Te espero. Si tardas más de 10 minutos, salgo a buscarte. Amelia sonrió apenas. Esa simple frase la hacía sentir protegida. Sentirse querida seguía siendo nuevo. Salió del local. Marco la vio con una mueca entre los labios, como si la simple visión de ella le disgustara. Esteban, en cambio, parecía más incómodo que hostil. «Qué milagro verte viva», dijo Marco, cruzado de brazos. «Te hiciste toda una leyenda familiar». «¿Qué quieren?», preguntó Amelia, sin rodeos. Esteban bajó la voz, como si no quisiera que nadie más oyera. «No podemos permitir que sigas diciendo mentiras. Mamá está furiosa. Dice que si sigues hablando, va a tomar medidas legales». Amelia rió, amarga. ¿Medidas? ¿Por contar mi historia? ¿Por no quedarme callada? Marco se acercó un paso. Tú no eres nadie. No eres parte de nuestra familia. No tienes derecho a ensuciar nuestro apellido. Amelia lo miró directamente a los ojos. Tienen miedo. No porque hable, sino porque saben que si lo hago, alguien va a escuchar. Alguien va a dudar. Y eso les basta para que se les caiga la fachada perfecta. Esteban bajó la mirada. Marco apretó los puños. No vuelvas a aparecer por la ciudad con ese aire de mártir. Te recogimos de la nada. Te dimos una vida. Deberías estar agradecida. Y ustedes me la arrebataron. Amelia dio un paso adelante, con la voz firme. Pero no me rompieron. Se dio media vuelta, entró al café y cerró la puerta tras ella. No se molestó en mirar atrás. Elías la esperaba en la entrada. No le hizo preguntas. Solo la abrazó. No como a alguien roto, sino como a alguien que había sobrevivido. Más tarde, mientras limpiaban las mesas, Amelia habló en voz baja. Quiero contar mi historia. En mis palabras. No para que ellos paguen. Para que yo deje de cargar con esto sola. Elías se detuvo, le tomó la mano, y dijo. Cuando estés lista, yo estaré a tu lado. Amelia apretó su mano. Y por primera vez, sintió que ese legado que le impusieron, ya no la definía. El clima había cambiado. Aunque era primavera, una ligera llovizna gris caía sobre la ciudad. No era una tormenta, pero bastaba para mojar los hombros de quien no llevaba paraguas. Amelia, sin embargo, caminaba sin prisa, sin cubrirse. Cada gota que caía sobre su piel parecía lavarle un poco del pasado. Esa tarde, después de su encuentro con Marco y Esteban, algo se había quebrado definitivamente dentro de ella. Pero no era fragilidad, era una especie de liberación. Había pasado años enteros suplicando encajar, esperando una palabra de cariño, alguna señal de aceptación. Ya no. Ahora, por fin, se aceptaba a sí misma. Y eso era suficiente. Apenas regresó al café, fue directo al pequeño cuarto que usaba como estudio y encendió la laptop.
Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No con rabia. No con rencor. Con memoria. Fui adoptada para llenar el vacío que dejó una hija desaparecida. Me dieron un nombre, una cama, un uniforme escolar. Pero nunca me dieron un lugar real en sus corazones. Todo en mí era una imitación de ella. Mi cabello, mi sonrisa, incluso mis silencios. Me convertí en un eco que intentaba no molestar. Hasta que regresó, y entonces supe que yo nunca fui más que un borrador que ya no necesitaban. Lloró, pero no por dolor. Lloró por todo lo que nunca se atrevió a decir. Y luego siguió escribiendo. Por días. ¿Estás segura de esto? Le preguntó Elías una semana después, cuando ella le mostró el texto que había convertido en artículo. Amelia asintió. Había titulado su escrito, La hija que nadie quiso. No busco fama, ni venganza. Solo, que alguien allá afuera sepa que no estás sola. Elías la miró con una mezcla de admiración y ternura. Entonces hagámoslo bien. Conozco a alguien que trabaja en un medio digital muy leído. Puedo enviárselo. No prometo nada, pero puede funcionar. Amelia aceptó, pero no sin nervios. Días después, el artículo se publicó en una plataforma de contenido humano y social. No decía nombres ni señalaba culpables directamente, pero la historia era clara, potente y auténtica. Los comentarios comenzaron a llegar rápido. Algunos reconocían detalles, otros ampliamente compartían empatía. Sentí cada palabra. También fui adoptada y desplazada. Tu historia me recordó que puedo empezar de nuevo. Gracias por no quedarte callada. Amelia leía cada mensaje como si fueran pequeños abrazos. Cada uno la reconstruía un poco más. No tardó mucho en llegar la respuesta de los de la arriba. Una llamada primero. Luego, una visita. Fue Elena quien apareció esa vez. Vestía como siempre, perfecta, elegante, segura. Pero su mirada revelaba irritación. ¿Qué pretendes con todo esto, Amelia? ¿Arruinar nuestras vidas? Amelia no la invitó a pasar. Simplemente la escuchó desde el umbral. Lo único que estoy haciendo es contar la mía. Estás exponiéndonos. ¿Sabes cuántas personas comenzaron a llamarnos después de ese artículo? Papá está furioso. Mamá no para de llorar. ¿Y tú, Elena? Preguntó Amelia, con voz tranquila. ¿Tú lloras? Elena titubeó. No respondió. Amelia bajó la vista un segundo. Yo pasé años rogándoles amor. Silenciando lo que me hacían tus hermanos. Esperando que tú, al menos tú, me vieras como algo más que una intrusa. Elena apretó los labios, pero no replicó. Ya no más, dijo Amelia. Esta vez, no me callo. Y cerró la puerta suavemente frente a su rostro. Esa noche, Elías apareció con 2 cafés y un cuaderno nuevo. ¿Y esto? Para que escribas lo que viene ahora. Ya hablaste del pasado. Ahora escribe tu futuro. Amelia rió con suavidad. ¿Y tú estarás en él? Si tú me dejas. Ella lo miró, como si por fin pudiera ver más allá del dolor. Entonces sí. Quédate. Y por primera vez, se besaron. Sin miedo. Sin heridas abiertas. Sin el peso del ayer. Pero mientras Amelia construía un nuevo hogar, los de la arriba no se quedaban quietos. Una demanda por difamación fue presentada. Filtraciones en redes sociales intentando desacreditarla comenzaron a aparecer. Viejas fotos, inventos, rumores. Pero ya no era la misma chica. Ahora tenía a Elías. A Olivia. A una comunidad que la apoyaba. Y sobre todo, a sí misma. La guerra había comenzado. Pero ya no la enfrentaba sola. La cafetería olía a pan recién horneado y a café oscuro. Afuera, la lluvia caía con fuerza, como si el cielo lavara la última capa de dolor que aún quedaba sobre la ciudad.
Amelia miraba por la ventana con una taza caliente entre las manos. Aún con los restos del miedo vibrando en su interior, pero con el corazón en calma. Ese día tenía que testificar. No ante un juez, sino ante la prensa, las redes, y ante las decenas de personas que habían seguido su historia desde que su artículo se viralizó. La demanda por difamación interpuesta por la familia de la Riva había sido un tiro por la culata. En vez de silenciarla, le dieron más visibilidad. Y la gente no tardó en ver las grietas en la familia perfecta. La verdad había tomado forma. Ya no podían esconderla. ¿Estás lista?, le preguntó Elías, tomándola de la mano. Lo estuve desde el día que decidí no volver a callarme. Cruzaron juntos la puerta del local. En la acera esperaban varios reporteros. Amelia no titubeó. Se paró frente a ellos, respiró profundo y habló. No quiero venganza. Lo que quiero es justicia. No solo para mí, sino para todas las personas que han sido desechadas como si fueran reemplazos. Yo fui adoptada para tapar un vacío. Pero no soy un relleno. No soy una sombra. Soy una historia completa. Soy una vida que importa. Su voz no tembló. Nadie la interrumpió. Era su momento. Cuando terminó, el silencio fue total, hasta que una joven del público, con lágrimas en los ojos, aplaudió. Y tras ella, otros. Pronto el aplauso fue general. Fuerte. Sincero. Un estruendo de aprobación que se llevó el último resabio de miedo. Días después, la demanda fue retirada. Los de la Riva nunca imaginaron que el caso despertaría tanta atención ni que sus propios empleados comenzaran a filtrar información que confirmaba lo dicho por Amelia, fotos de su infancia donde la tenían al margen, testimonios de empleados domésticos, incluso registros médicos que indicaban negligencia emocional. Su reputación quedó manchada. Elena desapareció de las redes. Marco y Esteban se mantuvieron en silencio. Sus padres evitaron toda entrevista. Nadie pidió disculpas. Nadie ofreció una explicación. Pero para Amelia, eso ya no era importante. La justicia no siempre se trata de que los culpables paguen. A veces, es simplemente recuperar la voz. Amelia regresó a la cafetería como cada mañana. Pero ahora era algo más. No solo un lugar de trabajo. Era un hogar. Su historia estaba colgada en una pared del fondo, impresa en una hoja amarillenta con tinta negra. Una dedicatoria escrita a mano debajo decía: Aquí se sirve café, y también segundas oportunidades. Elías la recibió con una sonrisa que derretía cualquier invierno. Y Amelia se permitió amarlo. Con calma. Sin miedo. ¿Has pensado en escribir algo más?, le preguntó él una tarde mientras limpiaban juntos. Sí, respondió ella, sonriendo. Una historia de amor. Pero no de esas perfectas. Sino una real. Una donde una chica rota encuentra su lugar. Y en vez de esperar que la salven, se salva a sí misma. Elías se acercó y la besó, como quien no necesita palabras para prometer quedarse. Amelia dejó una carta en la vitrina del café. No firmada, solo con un título. Para ti, que alguna vez te sentiste invisible. No estás sola. Lo que viviste no define quién eres. Las cicatrices no son una debilidad. Son prueba de que sobreviviste. Y eso, es algo que nadie puede quitarte. No tengas miedo de irte cuando no te quieren. A veces, lo más valiente que puedes hacer, es elegirte. Y con eso, Amelia cerró su propio capítulo. Pero su historia, apenas comenzaba.